Seguimos con nuestro segundo video dentro de nuestro módulo Horizontes Cuantitativos de Investigación. En esta semana que se denominó el arte de la inferencia estratégica, develando patrones y comparaciones críticas en la investigación. Pues algo muy importante que nos va a servir a nosotros es comprender el coeficiente de correlación de rango de Spearman y algunos otros coeficientes, ¿no? De correlación, pero es muy importante saber elegir qué tipo de prueba estadística es. Como les mencioné en el primer video, yo les mencionaba que dependiendo del tipo de variable que yo tengo. Entonces recordemos que en las clases anteriores hicimos una clasificación muy importante de las variables con ejemplos para que ustedes vean ante qué tipo de variable están, si es nominal, ordinal, es de intervalo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y los ejemplos, ¿no? De hecho, aquí también tenemos algunos ejemplos. Tipos específicos de datos que requieren pruebas estadísticas específicas, ¿no? La siguiente tabla muestra un resumen de los cuatro tipos generales de datos, ¿no? Más o menos, y las pruebas que utilizamos para ellos. Por ejemplo, cuando tengo una variable nominal, que son masculino, ejemplo, masculino, femenino, zurdo, diestro, ambidiestro, coches, camiones, etcétera, etcétera, ¿no? Nominal. Un chi cuadrado, pues, es muy adecuado, ¿no? Para hacerlo. Entonces, si bien estamos pues en métodos cuantitativos de investigación, cuando yo tengo una variable cuantitativa, al poder hacerle cálculos estadísticos, pues estoy agregando su valor, ¿no? Hacer un análisis cuantitativo de esto, ¿no? Ordinales, pues en ordinales primero, segundo y tercero, pequeño, mediano, grande, en desacuerdo, etcétera, etcétera. El coeficiente de rango de Spearman o correlación de Spearman, ese sería el adecuado. Cuando estamos de intervalo, recuérdense que se medía con números enteros, ¿no? Entonces ahí pues un coeficiente de correlación de Pearson estaría adecuado y pues mediciones de longitud, distancia aérea también con un coeficiente de correlación de Pearson. Si tienen dudas de cómo calcular el coeficiente de correlación de Pearson, pues me la hacen saber, ¿de acuerdo? En el video, en el primer video, vimos cómo calcular chi cuadrado. En este vamos a ver cómo calcular el coeficiente de correlación de Spearman, ¿ya? Y pues este coeficiente de correlación de Pearson, pues de hecho es muy conocido, pero tienen alguna duda de cómo calcularlo, pues me menciono. Aquí, ojo, ojo, mucho cuidado, ¿ya? Entonces, de hecho, aquí estaríamos hablando de hecho, en la tabla está por jerarquía, digamos, si queremos llamarla, ¿no? Si se está recopilando datos para analizarlo, es mejor recopilarlos en la forma más precisa posible y convertirlos en una forma más general según sea necesario. Es decir, si inicialmente nosotros nos planteamos que sería una variable nominal con una prueba chi cuadrado, ¿de acuerdo? Para luego decidir encontrar un coeficiente de correlación de Pearson en su lugar, sería imposible, ¿de acuerdo? No es posible, ¿de acuerdo? Esto es como una jerarquía, es decir, yo no me puedo irme desde aquí para acá, ya, para acá arriba. Esto es lo más, digamos, lo nominal, ¿no? Y en cambio aquí ya tengo datos, ya tengo ratios, ya tengo valores. Entonces, esto sí podría ser, ¿ya? Irme de, qué sé yo, de Pearson, luego tal vez aquí hacer un chi cuadrado, pues podría hacerlo, digamos, podría. Pero lo contrario no, ¿no? Si inicialmente planteo una prueba chi cuadrado, pero luego decido encontrar el coeficiente, ¿no es cierto?, de correlación de coeficiente de correlación de Spearman, ¿de acuerdo? Pues no sería muy adecuado, ¿ya? Pues incluso, ¿no? Los cuatro datos que les pusimos acá de la tabla anterior se han organizado de los más generales, que son los nominales, a los más precisos, ¿no? Que son ratios, básicamente. Puedo convertir los datos a un tipo más simple, claro, pero no digamos, no un tipo más preciso a uno más simple. Por ejemplo, si tengo datos de relación, puedo ordenarles y asignarles rangos, por ejemplo, para que sean datos ordinales, para generalizar una prueba de rango de Spearman. O puedo dividirlos, qué sé yo, en rangos de valores para crear categorías para su uso en una prueba chi cuadrado. Eso podría ser. Pero como les decía, pues lo contrario, pues no, ¿no?
¿Cuál es el propósito de tener, pues, el propósito de la correlación del rango de Spearman? La correlación del rango de Spearman se utiliza para encontrar fuerza y correlación entre dos conjuntos de datos. ¿Por qué querrías encontrar una correlación entre los rangos en un lugar de valores, digamos, entre los rangos en un lugar de valores? ¿Por qué? Unas preguntas como para reflexionar, ¿no? Considere algunos de los ejemplos que vamos a poner aquí, ¿no? ¿El éxito temprano en una carrera se correlaciona con el éxito en la meta? Hay dos jueces de una competencia clasificando bueno, a los competidores en aproximadamente el mismo orden. Vamos ahí. Otros ejemplos que podrían incluir encontrar correlaciones entre el nivel de educación alcanzado y el salario anual, o entre la posición de alguien en una empresa y sus años de experiencia, ¿no? Para eso me podría utilizar el rango de Spearman. ¿Qué más? A, a ver, de Spearman, ¿no? Eh, ahora sí, ¿qué más? Bueno, pero recuerden que el orden puede estar implícito por un aumento de posición o alguna otra medida de calidad, dice, ¿no? Muy bien, entonces vamos por acá. Imaginémonos un ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo sencillo. Dice encontrar el coeficiente de correlación de Spearman, ¿ya? Usando la ecuación, la fórmula que la vamos a poner. Considere los datos de la siguiente tabla, que muestran las posiciones de 7 corredores en una carrera, ¿no? Después de 2 kilómetros y al final de la carrera. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Tenemos 7 corredores. Son 7 corredores los que tenemos, ¿no? A, B, C, D, E. Sí. Si nosotros sumamos, a ver cuántos corredores son. Uno, 2, 3, 5, 6 y 7. Entonces, en total tenemos 7, ¿ya? El total son 7 corredores. El corredor A, después de 2 kilómetros, ¿no es cierto? Está primero, ese es el orden, ¿no? Después de 2 kilómetros del B está segundo, después de 2 kilómetros del C está tercero, después de 2 kilómetros el D está en cuarta posición. Y luego cuando finalizaron la carrera, ¿no es cierto? Que sería mi otra variable, quiero relacionar las dos. Cuando finaliza la carrera dice que está en tercer lugar. Miren, el primero no, el que estaba primero a los 2 kilómetros no fue quien ganó, quedó tercero. Luego, pues, el que estaba segundo lo mantuvo, ¿no? Mantuvo su posición. Y el que estaba tercero terminó primero. El que estaba cuarto terminó quinto. El que estaba quinto terminó séptimo. El que estaba sexto terminó cuarto. Y el que estaba séptimo terminó sexto. Entonces, la idea es, pues, ver cuál es esa correlación, ¿no? Entre estos dos, ¿no? Que si, cómo influyó que yo haya estado en mis posiciones que tuve a los 2 kilómetros con la posición al final de la carrera. Si yo graficaría eso, pues tendría algo parecido a esto, ¿no? Pues un conjunto de puntos de dispersión ahí, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos interpretar esta imagen o este gráfico de dispersión que se presentan las posiciones de los corredores en dos puntos, entonces, posición de 2 kilómetros después en el eje X y posición final de la carrera en el eje Y. El eje X varía de 0 a 7, ¿no? Y en el eje Y también varía desde 0 a 7, porque es el número de corredores, ¿no? Y el número de posiciones posible, ¿no? Cada punto en el gráfico de dispersión representa la posición del corredor después de 2 kilogramos frente a la posición final. Los puntos de datos se muestran una tendencia a la alza, lo que sugiere que los corredores que estaban mejor posicionados después de los 2 kilómetros tendrían a mantener o mejorar su posición al final de la carrera. A pesar de la tendencia al alza, la relación no es perfectamente lineal, ya que solo un corredor mantuvo la misma posición, como habíamos visto, en ambos puntos de control, lo que destaca la variabilidad entre las actuaciones de los corredores a lo largo del tiempo. Este gráfico que nosotros vemos aquí de dispersión es relevante para explorar posibles correlaciones usando el coeficiente de correlación del rango de Pearson. Muy bien. Eh, Como podemos observar, solo uno de los corredores mantuvo la misma posición. Parece posible, por el gráfico de dispersión, que los corredores empezaron mejor, tendrían mejor a terminar, ¿no? Pero eso no pasó, ¿no?
Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Pues la ecuación para calcular el coeficiente de Spearman, el coeficiente de correlación de Spearman, em, sería RS, que es 1 - 6 sumatorio de D cuadrado, que vamos a ver que es D cuadrado, dividido para N cuadrado menos 1, ¿ya? La D es la diferencia entre los rangos de la variable dependiente, la variable independiente y la variable dependiente. Eso es, ¿ya? Y n, pues, n es el número de puntos, de datos, ¿no? O de datos, ¿no? Que son 7 en este caso, ¿no? Porque son 7 competidores. Aquí tenemos el ejemplo que habíamos mencionado, calcular el coeficiente del rango de Spearman para el ejemplo del corredor que estaba ahí, ¿no? Una tabla como la siguiente puede ser útil para organizar los datos, para sus cálculos, ¿no? Ahí tenemos el después de 2 kilómetros y el fin de la carrera. Entonces, aquí vamos a calcular la D, que sería de esta forma. Sería 1 - 3, que es -2, 2 - 2, que es 0, 3 - 1, que es 2, y así sucesivamente. Luego los elevo al cuadrado, como está aquí. Y finalmente, cuando yo hago ese sumatorio, me queda que es igual a 18. Al aplicar la fórmula, el sumatorio de d cuadrado me queda 18, que sería 6 por 18, y la n, que es el número de competidores, y me queda que es 0,670, bueno, 679. Es decir, que hay una correlación, digamos, de alguna manera fuerte entre las dos variables. Cada elemento del conjunto ocurre solo una vez, en otras palabras, no hay vínculos. Aquí muy importante, ¿no? Algo muy importante para que nos demos cuenta cuándo podemos utilizar el coeficiente de correlación de Spearman. Em, la fórmula que tenemos aquí, RS, que es 1 - 6 sumatorio de cuadrados, funciona solo cuando no hay valores repetidos en los datos para ninguna de las dos variables, es decir, no se tiene que repetir. Por ejemplo, yo no podría tener aquí, bueno, en esto pues técnicamente no sucedió, ¿no? Porque estamos hablando de personas distintas, pero la idea es que no se repita, porque no puedo tener dos personas en la misma posición, obviamente, ¿no? Y no puede ser segundo la persona que está cuarta o dos personas en segundo lugar. Si hay un empate, debo promediar los rangos, de acuerdo, en algún otro tipo de ejercicio debo promediar los rangos y usar una regresión de mínimos cuadrados, como se examinará tal vez luego, ¿no? Y pues así lo tendríamos. Y la semana que viene, pues el reto de la semana, como les mencionaba en los videos anteriores, el video anterior era precisamente seguir avanzando con su proyecto y ver cómo estas herramientas las podrían utilizar para su proyecto de investigación. Y pues cualquier duda estoy pues a sus órdenes, estimados doctores. Un abrazo muy grande.